Buenos días, espero que estén bien. Hoy nosotros en la asignatura de Historia, en octavo año, hoy viernes 20 de agosto, trabajamos con el objetivo de aprendizaje OA número 14, que tiene que ver con características sobre el periodo de la Ilustración. Hoy ya va a ser el último día que vamos a trabajar este objetivo. Bien, nosotros vamos a recordar un poquito que la Ilustración es un proceso donde la mentalidad de las personas empieza a cambiar radicalmente, puesto que las personas se empiezan a informar y empiezan a buscar mejorar sus conocimientos, por lo tanto comienzan a cuestionar muchas de las cosas que pasan en sus vidas, tanto a nivel de las ciencias como también del nivel que son tratados o son regulados por los reyes de esa época. Por lo tanto, las personas con el proceso de ilustración empezaron a darse cuenta que ellos también como personas tienen derechos y también debían ser respetados. Por lo tanto, el periodo de ilustración fue un periodo donde les amplió la mente y les generó la capacidad para que el pueblo pudiera defender y pudiera luchar por sus intereses propios. Bien, hoy nosotros vamos a trabajar en la página 134 de su texto escolar y que aparece ahí el título y que hace referencia a la ilustración y el absolutismo monárquico. ¿Qué quiere decir esto? La ilustración, lo que acabo de decir hace un rato, que es un periodo en el cual las personas aprenden y se desarrollan a través del aprendizaje que les sirve como herramienta para poder avanzar y poder defender sus ideales. Recordarles que en el momento de la ilustración, uno de los inventos y avances más importantes que se logró tuvo relación con la invención de la imprenta. La imprenta es aquella maquinaria que nos permite poder imprimir libros y textos, lo cual significó que el aprendizaje se conservara en esos textos y que al imprimir varios textos de un solo mismo tema, permitió que las personas lo pudiesen ir leyendo, aprendiendo y, lo que decía anteriormente, desarrollando sus conocimientos. Bien, también aparece en este título el absolutismo monárquico. Quiere decir absolutismo, quiere decir absoluto. Y monárquico tiene que ver con la monarquía, con el rey. Por lo tanto, absolutismo monárquico significaba que el rey tenía el poder absoluto de todo lo que tenía que ver con la vida de la sociedad de esa época. Acá, como dice, el absolutismo monárquico fue una organización ya política y social que predominó en Europa durante los siglos XVI y XVIII. Dice, con el ascenso del pensamiento ilustrado y el contexto en que aumentaba las exigencias de la burguesía y el bajo pueblo, además del aumento de las problemáticas sociales, los regímenes absolutistas se vieron fuertemente cuestionados. O sea, la clase burguesía, que era como la clase media, y el bajo pueblo, que era la clase más baja dentro de la sociedad de esa época, empezaron a ir avanzando y empezaron a ir aumentando sus exigencias. Por lo tanto, se fue cuestionando el poder que tenía hasta ese momento los monarcas. ¿Y por qué se fue los reyes? ¿Y por qué se fue aumentando esa, esa demanda o ese malestar de parte de los burgueses y del bajo pueblo? Fue porque lo que les decía anteriormente también, y que fue que ellos se fueron informando, fueron aprendiendo, fueron adquiriendo nuevos conocimientos, por lo cual le daban eh, antecedentes, le daban herramientas para poder defender sus derechos. Y durante la segunda parte del siglo XVIII, como dice acá, en todos los países que había absolutismo, o sea que el poder absoluto del rey, se dieron profundas crisis internas que finalmente terminaron con una importante cantidad de cambios y también se fue desarrollando aún más el pensamiento y la influencia que tuvo el periodo de la Ilustración. Bien, nosotros a continuación vamos a saltar a la página 135 donde podemos apreciar dos imágenes importantes. En la del lado izquierdo vemos cómo era el enfrentamiento o el desarrollo que pasaba cuando las personas se manifestaban en contra, aquí hay una persona que está manifestando en contra de las autoridades, acá hay otra que está analizando, están criticando, y también se puede observar en la imagen que está al lado de acá, cómo vivían las personas de mayor riqueza y que estaban cercanas al rey Carlos III en este caso, y que se observan, por ejemplo, grandes salones con pinturas que envolvían tanto paredes como cielo, el techo de la casa, y también
detalles que seguramente estaban basados en oro, como este arco que está acá, y algunas incrustaciones que habían dentro de los marcos de fotografía. Bien, posteriormente a esto, nosotros vamos a saltar a la página 136 y que habla del ideario republicano. ¿Qué es lo que es república? La república es aquella organización del Estado, organización de un país, ¿sí? que, que una de sus propuestas fundamentales es que garantiza y protege la libertad a través del derecho y de las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la república es un sistema de gobierno que busca que exista y que establece garantizar, repito, y proteger la libertad de cada una de las personas y para que tenga sus derechos y también esos derechos son regulados, son representados también por distintas instituciones. En el caso de nuestro país, Chile es una república, por eso se llama la República de Chile, puesto que se basa en estas propuestas, garantizar y proteger la libertad de todas las personas. Bien, el ideario republicano, como dice acá, es el pensamiento ilustrado que propició, permitió la difusión de nuevas ideas en torno al modelo del Estado que debía regir a una sociedad. Recordémoslo que hasta este momento, el poder absoluto del rey. Por lo tanto, empezaron a haber nuevas ideas que establecían cómo se debía regir una sociedad. Estas ideas se fueron moldeando, se fueron formando y dio origen a lo que se llama ideario republicano. Y este ideario republicano es aquel que reivindica el derecho de una nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno que estaba basada en los principios políticos de la Ilustración, los cuales fueron sintetizados en una idea republicana. ¿Ok? Con la Ilustración, como dice ahí, la República se constituyó en un ideal político que debía contar con la división de los poderes del Estado. O sea, hasta ese momento, repito nuevamente, el poder absoluto de todo lo tenía el rey, de crear las leyes, de hacer cumplir las leyes y de sancionar si es que esas leyes no eran cumplidas. Pero el ideario republicano establecía otras ideas, la división de los poderes del Estado. ¿Y qué se ve, cómo lo vemos reflejado, por ejemplo, esto en nuestra sociedad actual, en nuestro país? Es que el poder no lo tiene solamente una persona, sino que está dividido en diferentes partes. Por ejemplo, el poder ejecutivo administrar el país está en el presidente. El poder, el poder legislativo está en el Congreso, que ellos, con los diputados y senadores, que ellos hacen las leyes. Y el poder judicial está en los jueces, quienes son los que hacen cumplir esas leyes. Esos tres poderes, el ejecutivo, administrar, el legislativo, hacer las leyes, y el judicial, hacer cumplir las leyes, que ahora está dividido en diferentes grupos. Antes, en la monarquía absoluta, estaba todo en manos del rey. Bien, y también en considerar importante la alternancia en el poder. ¿Sí? Que consistía en la mayor alternancia en el poder, que debía ser que el poder o la autoridad máxima se debía ir cambiando cada cierto tiempo y no como era hasta la monarquía absoluta, donde el rey se mantenía hasta que fallecía. También se buscaba mayores instancias de democratización, como dice ahí, donde las personas pudiesen opinar, participar, y también aquí se debía reflejar la voluntad del soberano y también la voluntad del pueblo. También aquí se establecía lo que eran los ciudadanos. ¿Y qué es lo que eran los ciudadanos? Son aquellas personas que en este caso permiten y tienen ya mayoría de edad y pueden votar. Un ciudadano es aquella persona que, por ejemplo, en nuestro país se le llama ciudadano, aquel que tiene mayoría de edad y establece sus preferencias o sus elecciones a través del voto. También la democracia establecía que somos iguales ante la ley. Y cómo el ciudadano ejerce su soberanía, como dice acá, a través del voto. Ahí le permite participar y le permite establecer las ideas y las propuestas que él quiere para las personas que él elija. ¿Sí? Todo este proceso de soberanía absoluta o monarquía absoluta para pasar a república fue un proceso muy largo, muy arduo, que significó en algunos casos muchas revueltas y muchas revoluciones. Bien, como lo conversamos ya en octavo año, yo en esta ocasión
al igual como en muchas otras, no voy a decir puntualmente lo que deben escribir de lo que yo estoy comentando, sino que la idea es que ustedes también, como octavo año, comiencen a aprender algunas estrategias para poder ir tomando apuntes o destacando lo que es más relevante. En otras clases, sí, por supuesto, voy a decir que lo que se debe ir anotando de su libro en su cuaderno, pero en esta ocasión la idea es que usted escuche esta información y que registre lo más relevante y lo vaya anotando en su cuaderno. Pero cualquier consulta o duda me la hacen llegar, por favor, y me envían imágenes de lo que ustedes vayan haciendo.